Quiero contarles historias de mi pasado. Yo empecé de 10 o 11 años al monte a buscar leña, ramos para mi madre tenía vacas y trabajaba en los tomates cuando yo fui mayor de 12 o 13 años, en flores, en todos sitios trabajado, porque antiguamente teníamos que trabajar para ayudar a los padres. Mi madre tenía unas tierritas de media, cogía sus millos y sus papas y muchos vecinos lo tenían que comer y mis padres le daban para que comieran. Porque antes, aunque no fuéramos familia, éramos familia, porque los queríamos todo el mundo. Se lavaba a mano, había que ir a lavar a donde había agua, a la fuente. Después, todos los días había que ir al campo porque tenían animales, tenían que cogerle la comida a los animales, ir al campo. Todo lo hacían entre los mismos hembras que varones, todo el mundo trabajaba en el campo. Y sobre eso los animales, es que teníamos cabras y tenían vacas y todo, que las utilizaban para arar, la tierra, las vacas y así. Cuando estaba lloviendo que veníamos con las castañas, nos llegaba el fango por las rodillas y más en el suelo dando culazos que en lo que íbamos de pie, porque no eran carreteras, eran vereditas y de fango, ¿entiendes? Pero hoy no, está todo en carreteras y todo muy distinto, pero antes se trabajaba, antes se pasaba. Nos marchemos de la escuela sin tener edad, a las huertas desde por la mañana hasta casi la noche. Después de llegar a la casa siempre habían animales, lavarse uno un poco porque antes el agua estaba escasa. Y así seguimos y seguimos hasta que nos enamoramos y después seguimos la rutina. Los molinos no daban avío a moler, molían día y noche, porque no había sino gofio y el que tenía alguna papa y eso, porque el gofio es lo que se comía. Íbamos a Icó también, con los vinos, a hacer el gofio. Y aquí a Palo Blanco también veníamos con una burra que tenía mi padre, traíamos el grano, que plantábamos el trigo nosotros, y cebada y cosas de eso, para hacer el gofio, para poder comer, porque no había nada más. Había una misa, que era a las 6 de la mañana, y se terminaba la misa, el cura obligaba a la gente, porque si no ibas a misa no te daban la ayuda. Y después había unas colas enormes, te daban queso, mantequilla y leche en polvo. Y más tarde vinieron los colchones de fajina, de paja, ya vinieron los colchones. Ahí es donde vi yo los colchones ya, las tongas, que no sé, los americanos serían, yo no tengo idea. Pero era así, lo que yo recuerdo de niña. El campo estaba todo se sembraba. Habían 4 ricos, entonces 4 ricos, los pobres tenían que coger las tierras de media y trabajaban para los ricos, porque cuando vendimiaban, ellos iban sacando las cosas, los dineros y eso, y cuando el dueño sacaba la cuenta de todo lo que le debía,
con el mosto pagaban y se quedaban sin dinero. Igual que pasaba con el jornal, al mes, cuando cobraban, pues ya pagaban la venta y ya se volvían a quedar sin dinero, a coger fiado otra vez. Antiguamente tenían que pasarlo porque había mucha necesidad. Mire, el agua, no había agua, no tenían luz. Para remendar la ropa a los hijos, con chimenea de petróleo encendían para poder ver a coser las ropitas de sus hijos por la noche. Lavaban en una tajera por encima de casa y más lejos. Hasta el Sausal llegaron a ellas a ir. Se tendían las ropas en las paredes y la traían sequita para sus casas, limpias. Los brezos arrancados, los troncos de brezos arrancados, y todo el monte estaba limpio, porque se traía la leña, era para hacer el pan. También se dedicaban muchas mujeres a ir a buscar leña y le vendían a la gente más pudiente que no iba para hacer la comida, claro. Bajábamos por una vereda con unos fardos de retama y después subíamos por esa misma vereda con una piña de plátano hasta de 30 kilos a la cabeza, así que era trabajo. Era una obligación, pero se trabajaba mucho. Pasamos muchas penitas, de ir al monte, de ir al campo, a trabajar al campo, pero hoy no se trabaja mucho en el campo. Se trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde y punto. Antes era de las 8 de la mañana o las 7 hasta las 7 de la tarde. La comida habitual, pues papas y potaje, porque ahora se dice potaje, antes se decía caldo, y por la mañana la gente que tenía animales de leche, pues leche con gofio, y el principal alimento era el gofio. Habían guardias forestales que nos quitaban las soguitas donde teníamos los asitos de ramo o para coger pinocha, los fardos y todo eso los quitaban corriendo, a ver si los podíamos escapar de ellos, muchas veces hasta cargadas. Nos metíamos debajo de una pared o de un árbol para que no los vieran. Ruinísimos, eran malísimos, hombre, malos. Le quitaban la soga, le quitaban la podera que llevaban y cuando llegaban aquí abajo a vender, abajo que había una panadería, le compraban la leña, le quitaban la leña y las dejaban sin nada, y sin dinero y sin nada. También nos vían, nos cogían y nos quitaban la soga y teníamos que venir para casa sin nada, que muchas de las veces con las trovizcas que le decían, hacíamos la soga y traíamos una manadita de leña, pero hoy sí está castigado el monte, hoy no nos dejan entrar. Se mataban 2 cochinos al año y se salaba uno en diciembre y otro en marzo, a finales de marzo, cuando empezaba la Semana Santa, cuando terminaba el día de Semana Santa, ese día se mataba el cochino, el día de Pascua, el segundo, para que durara para todo el año, se salaba y duraba con los dos duraba para todo el año. Ibas al manzanero, tenías manzanas, tenías en la época de Emilio, las piñas de Emilio que se hacían las papas y costillas, papas coloradas, de 2 o 3 clases, coloradas, bonitas, azucenas, de eso había un montón. ¿Qué casa no tenía un montón ahí? Cogíamos agua con las mismas manos o con un cacharrito para beber agua para llegar a casa, porque nos quedaba lejos el monte, como está hoy en La Matanza, es lejos. Y veníamos a casa y empezar a trabajar ayudándole a mi madre en sus cosas en la casa. Los canales que pasaba, uno pasaba de mi casa para abajo un buen trozo, otro por la orilla de la montaña. Te ibas desde por la mañana y llegabas de noche a tu casa, la mitad seca y la mitad mojada, porque antes para ir a buscar el agua para la casa había que darle mecha, para abajo para la Fuente Nueva, para un montón de sitios lejos. Y eso en cola, desde madrugada. ¿Sabes dónde conservaban la carne cruda, la carne salada? Pues en casa de una vecina que tenía una cisterna, ponían la sal en una cesta pedrera, que le decían, con una soga, y la ponían allí dentro al fresco, la carne salada, y la otra pues la hacían en manteca. Subían a hundiditas con la cestita de pescado por allá arriba, porque de abajo de la costa, aquí esta zona no le digo más, era pesado. Ellos nos daban pescado, nosotros pues le dábamos papas, pues huevos, un cambio. Ayudándole a mi padre en las viñas,
alcanzar puntaletes, que se usaba eso antes, y las badanas, los juncos, y eso era una ilusión para nosotros. Cogíamos piñas de millo, que era el millo, los granábamos, los poníamos por la noche a granar todas, millo hasta vecinos, eso era un chiste por un lado, chiste por el otro, la alegría, y lo pasábamos bien, granábamos millo, los camisábamos, lo poníamos al sol, el millo, cuando estaba ya sequito, agarrábamos otro carocito, granábamos uno primero, y después aquel lo cogíamos para granar la segunda piña. Y ir a eso, a los castañeros, a traer las castañitas para el día de San Andrés, tostarlas para la fiesta, y estrenar el vino. Y eso, lo nuestro. Ahí no parábamos. Dice que los niños están maltratados ahora. Eso de maltratados nada, porque la casa hay que sacarla para adelante y los hijos hay que educarlos trabajando. Mi padre nos mandaba a mi hermana, para descansar, y a mí, con la burra cargada de papas, y después se nos caía por el camino, no podíamos levantarla porque era muy estrecho y teníamos que llamar a mi padre arriba donde estuviera él para que viniera a ayudarnos a levantar la burra. Rompió una galería de agua que le decían el empedrado y no se la esperaban tanta cantidad de agua y estuvo pues más de 6 meses, porque mi casa de mi padre está al barranco, y estuvo pasando el agua, una cantidad de agua al mar que la canalizaron, ¿no? Y había un salto, ¡oh, qué alegría! Íbamos a bañarnos al salto, porque claro, el salto era que salía el chorro de agua así y nosotros debajo. Era el entretenimiento mayor. Cuando la canalizaron se acabó. Todo era lo que cayera del cielo, porque antes no había riego, mi amor. Si llovía, cogíamos, si no llovía, no cogíamos nada. Pero cogíamos más que ahora. ¿Por qué? Porque llovía y cogíamos, pero ahora no cogemos. Y si cogemos, la mitad de bicho. Y todo era de media, porque las fincas nuestras no habían aparecido. Que el campo no es lo que era, ni su sombra. Antes el campo era el campo, pero ahora es lo mismo el campo que la ciudad, porque estamos igual. Bueno, esas eran unas cartillas que venían con una numeración y según el número de familia que había, te daban las cosas. Te daban para el mes y comprabas la ración del mes y luego al otro mes te daban otra tarjeta. En las ventas no había nada que comprar después de la guerra. No había y traían millo para hacer el gofio de Argentina. Y leche en polvo de Argentina. Y me acuerdo que despachaban hasta una cuartita de aceite en un pomito. Me acuerdo, yo no iba en ese tiempo porque era muy niña, mi madre sí iba. Todo podrido, y la gente hacía gofio con eso. En eso era yo bastante, el gofio era que daba, el millo daba hasta mal olor. Y después había que ir hasta Coronte a moler, porque en la matanza no había en ese tiempo. Yo recuerdo de eso, que mi madre iba y venía caminando de Santa Catalina a la matanza con el saco de gofio a la cabeza. En mi casa había 7 personas y nos daban 1 litro de aceite para el mes. Y si mi madre no podía ir a buscarlo porque no tenía dinero, como se cumpliera el mes, íbamos a buscarlo, por ejemplo, el día primero y ya no te lo daban porque lo vendían al extrapelo los de las ventas. Compraban por meses, y cuando los maridos cobraban, pues pagaban. La que era buena pagadora y la que no, apúntame.
El extrapelos venderlo por debajo del mostrador, como que dice el otro a ti, que lo pagan más caro. Tú ibas y a ti te lo decían, mira, y pues el aceite valía a lo menos 2 pesetas en esa época. Pues tú me das 2.50 y te lo vendo a ti. Y es la ración de nosotros. Y ahí no podías decir nada. Uno iba a coger papas y siempre quedaban en las huertas papas, en la tierra enterrada, y venían los rebuscadores con sus asaditas y rebuscar sus papas para comer en su casa. Y las papas se ponían a jurgar, y iban sacando todas las menuditas. Los mismos que iban a coger para después ir a rebuscar, las entullaban, pisaban la papa y la enterraban para después cuando iban a rebuscar, saber dónde estaba o con enlazada volver a andar la tierra para llevar para su casa. También se juntaban para los cochinos porque se las cocinaban para ellos. Las que hoy se arrugan, antes eran para los cochinos. También usted podía rebuscarlas, pues no le decían nada porque ya los dueños ya la habían cogido y lo que quedaba detrás ya no iban a recogerlo y esas señoras las recogían y comían en su casa para su familia. Eso sí, bueno, y castaña, ¿para qué le digo? Pues mire los rebuscadores cómo son, venían de muy lejos, de Tacoronte, pero muy lejos, de los Naranjeros, de todos esos sitios lejos venían. Ahora no rebuscan papas, lo voy a decir y si está mal lo quita. Ahora las roban. Usted planta las papas, van de noche, arrancan la mata y lo que le sale al saco sacuden y adiós. Las castañas ya son públicas. Antes, cuando yo estaba en la tienda, yo vendía un montón de mantas, de colchas, de sábanas y de ropa a las señoras que tenían castañeros, porque vendían las castañas. Ahora las roban. Y el dueño, si se acerca, no le quiere decir nada. Por eso todo va cambiando, ¿no? Para descanse. Fue a Cuba, después también fueron unos hermanos de él también, después de mi abuela también fueron unos a Cuba, a Venezuela. Era porque, claro, aquí no tenían trabajo y no ganaban nada. Buscando otra vida mejor, pienso yo, porque eso que trabajaban y no habían nada, resultados ninguno. Muchos venían y traían algo de dinero, pero muchos pobres no, porque no tenían tampoco mucho allá y por eso emigraban pues a lo que Dios quisiera, porque iban en barco los pobres y muchos se quedaban en el mar porque no llegaban. Y a lo mejor en esos sitios pues trabajarían menos y traían más dinero para poder salir en adelante. Cogían los barcos esos de vela, unos barcos esos que estaban hasta un mes en el mar y se iban, hasta sin decirle nada a la mujer que se iban, se marchaban para allá. Y mi padre fue y mis hermanos para Venezuela, pero ya en barco. Un barco se llamaba Venezuela, otro no sé cuánto. Los nombres de los barcos. No había mucho trabajo porque no había empresa ni había nada. El que trabajaban los plátanos y eso únicamente. Y por eso digo yo que a veces estas personas que vienen de fuera, a mucha gente les dicen, yo no estoy de su opinión. Mira tú que venís tanto de fuera. Dios mío, hay que pensar que los canarios, mucha gente, fueron también para traerla para otro sitio, a buscar su comida. Cuando yo era niña, mi padre no quería que yo jugara con los niños. Me acuerdo que yo venía a casa de mi abuela y me decía, había un sitio que le hice en el Cantillo, del Cantillo para allá no quiero que pase, porque había muchos niños, ¿sabes? Con las niñas sí me dejaba jugar, pero con los niños no. Las niñas a un lado y los niños a otro, cada uno con su juego. Los poníamos juntos, pero aparte, un poquito separados, jugando. Y la juventud también la pasé mal porque no me dejaba salir, eso nada. Al oscurecer en la casa. Las niñas juntarse con los niños, eso no podía.
Ni los padres te permitían, tú vas a jugar con ese niño macho. No. Ya a darle leña, eso sí. El hombre era el machista de la casa, ¿sabes? Como que mandaba el todo. A la pobre mujer la tenía, como digo yo, el cuento de la Cenicienta, para la casa y para tener hijos. Para tener hijos. No la querían, venían, salían de sus casas ellos cuando venían de trabajar, se iban a jugar las barajas, a las ventitas que habían, se emborrachaban y después ¿qué hacían? Nada de cariño. No, mi niño, yo no. En esa historia no, porque soy más joven, pero las antiguas sí, las personas mayores que yo. Venían a maltratarlas, les pegaban a los niños. Eso era una vida muy amarga. Las brujas eran que se vestían, los hombres y las mujeres, con colchas blancas y sábanas blancas para buscar sus parejas. Una vez vi yo 3 personas, yo era pequeña, y venía de una tía mía, por una vereda, por medio de una huerta. Y había una casa, y tenía una azotea la casa, pero yo pasaba por aquí por la vereda. Y vi 3 personas tapadas, vestidas de negro, 3 personas así juntas. Y yo me dañé, porque ya era de noche. Y bajé deprisa. Eso son los miedos que yo vi en toda mi vida, no he visto más miedo. Ese es el miedo que pasé. Hacían muchos eso, ponerse sábanas o eso, entonces salían en las veredas con las novias o con sus mujeres para otra o lo que fuera, pero eso eran los miedos que salían. También le teníamos mucho miedo a los guardas. Ahora no. Ahora la gente no le tiene miedo ni a los guardias, ni a los guardas, ni a los guardias, ni a nada. Pero antes oías un ruido y ya salías para las patas de la madre como un volador. Yo iba a muchos entierritos, porque sobre todo tenemos un barrio que le Guía, de ahí morían muchos niños, y venían con la cajita blanca. Y yo me acuerdo de ir muchas veces al cementerio. La verdad que era triste porque antes sí que habían niños, antes morían muchos niños. Bueno, hoy también será, ¿no? Pero que no nos enteramos, porque aquí por lo menos en La Matanza era exagerado. Iban a la casa, la cruz y los cereales a buscar al muerto y el cura. Tanto a San Antonio como a donde fuera. Después ya no, ya empezó a la iglesia. Esas cajitas chiquitas, blancas, y todos llevábamos un ramito de flores, chiquitos, no digo como ellos, más chiquitos. Y íbamos al entierrito, la llevábamos entre 4, la cajita, y llevábamos una rosita o un ramito de flores, todo era blanco. Un niño se moría pequeño y eran 4 niñas, ¿sabes? De cargarlo, fuera niño o niña, porque en casa se han muerto allí vecinos chiquitos y yo me acuerdo con las cajitas, cada uno llevábamos 4 la cajita. Yo hacía coronas, yo tenía flores plantadas y a todo el mundo que se moría le hacía una corona. Las coronas de esos niños eran chiquititas, como corazones de hoy, que hacen corazones así chiquititas. Y muchos me decían, hazla que tú la sabes hacer. Ahí estaba yo buscando a fulano y a ciclano, al vecino, como digo yo, a ver si tenía rositas blancas o flores blancas, porque sí, para no ponerle de colores a un Nos enterábamos que se murió fulano de tal, y buscábamos en cualquier huerta había un rosal, rosales con las rosas chiquitas, y hacíamos una coronita y íbamos a acompañar al inocente. Ay, Señor, y hoy ni te enteras. Después de la guerra no había profesores, ni había médicos, ni había poca gente, porque mataron bastante gente, ¿no? Y entonces a los maestros mismos le daban enseguida el título para que empezara a dar clase. No sé escribir porque más bien me daba de lado, porque mi madre me mandaba, pero yo me pasaba y yo hoy me pesa de no haber ido y ver y saber, porque la pena que tengo es de no haber sacado el carnet, porque había sido otra, bueno, no sé, como otra persona, más liberal. Sí, yo aprendí un poco, no soy maestra, pero aprendí algo, a defenderme, aunque sea para mi nombre y para muchas cosas. Sé que hace mucha falta el estudiar. Si no se estudia no hay nada. La escuela de Doña Carmita, lo normalito, mi niño, porque no había posibles de estudiar, y yo tampoco fui muy
muy amiga de... No se me daba mucho, no me gustaba más la casa. Sí. Así todo, con estudios. Veces no hay, pues si no hay estudios, menos. Mi madre cometió un error ahí porque resulta que me sacaba a las 11:30 de la mañana a llevarle la comida a mi padre. Y la maestra que tenía me decía, Carmen, pero ¿por qué tu madre te saca? La ignorancia, porque mi madre me pone la comida a mi padre como se le pone hoy. Me sacaba a la escuela a las 11 y la maestra se ponía enfadada. Y ella me decía, tú eres aplicada, ¿por qué? Ay, claro, pero fue así. Y iba hasta San Antonio caminando con las cestitas de comida y eso así. Y mi madre se quedaba en mi casa pues haciendo las cosas, yo qué sé. Era la vida de antes, es lo que había. Sí es bueno que ellos aprendan lo que nosotros pasamos, los mayores pasamos. Ellos ignoran la vida que nosotros vivimos. Sí, y todavía hay otra gente de la edad mía que pasaron muchas calamidades y muchas cosas. A esta juventud, que aprendan ellos también lo que los antes pasados pasaron y que sigan ellos con esas tradiciones, porque no se sabe lo que se podrá llegar. Ir al monte por Pinocha y llevarlos a San Juan de la Rambla, porque dice San Juan de la Rambla, cargar hojas de trigo y cegar el trigo en la huerta, plantar las papas, recogerlas. Yo conocí una gente que era una de las niñas, jugaba con nosotros y se marchaba allá cuando le parecía, corriendo y dice, voy, porque si no llego a mi casa a tiempo no alcanzo potaje. Para que ellos se vayan informando y vayan enterándose y vayan cogiendo recortes de los abuelos, que es muy bonito. Ni que Dios permita que ustedes vuelvan a tocar una cosa de eso. Sí, si Dios quiere, no, mujer. Ellos no se interesan mucho, ¿eh? Como que ahora las maquinitas funcionan más que los recuerdos de eso, porque nunca jamás se acuerdan de venir, abuela, cuéntame esto, nada, que ni te voy a contar esto, no, sino la maquinita. Pero bueno, es lo que hay ahora. Que estudien, pero también aprender las tradiciones de estos mayores, porque no se sabe lo que se llegará. Y si ellos no tienen que comer, pues lo buscan por cualquier manera, por otro sitio, de sus papitas o cualquier cosita, para ellos salir adelante. Eso es muy bonito. Vamos a ver, ¿a quién se le va a dejar los terrenos? Yo me hago la pregunta. Si estos niños no aprenden, no sé. Y te digo que cada vez que llames un hombre son 50 euros. Yo estoy hablando, ustedes quiten lo que quieran, pero estoy diciendo la verdad, ¿eh? Como dice la poesía, dice, en el monte están los pinos, en el Caletón está la playa, y en el centro de la Matanza está la montaña Atalaya, y al lado hay cuevas donde los guanches estuvieron, muertos de frío y de hambre, y desnudos, y sin tener ni que comer. Y hoy tenemos comida y la tiramos y no pensamos en el ayer. Dios quiera que lo pasado no lo vuelvamos a pasar, porque las historias repetidas lo pasaríamos muy mal.